Les doy la bienvenida a la tercera clase del Seminario de Comunicación Eficaz, donde vamos a revisar las técnicas básicas para realizar presentaciones orales exitosas. Mi nombre es Antonio Morcela, soy profesor del Seminario de Comunicación Eficaz y seré su guía durante este recorrido. Vamos a revisar cuestiones que tienen que ver con la exposición oral en sí misma. Además, vamos a pensar en las exposiciones orales en la oportunidad de que son exámenes. Vamos a pensar también en los recursos visuales que acompañan a las presentaciones orales o que pueden acompañarlas. Y finalmente terminaremos revisando alguna bibliografía o referencias que les permitan ampliar sobre este tema. Comenzaremos este recorrido entonces empezando por el significado de la exposición oral, sus distintas particularidades, su utilidad y también las claves que nos permitirán llegar al éxito en nuestras presentaciones. Tenemos que ser conscientes de que en una presentación breve o en un seminario breve como este, no es posible lograr un determinado grado de expertise o de excelencia, pero sí es posible revisar las cuestiones que tienen que ver con la efectividad al momento de realizar presentaciones y también detectar cuáles son los puntos débiles o los aspectos que deben cuidarse o que al menos deben evitarse para lograr el mejor resultado. Arrancaremos pensando en la exposición en público, entendida como el final de un proceso. En todos los casos que nos toque realizar presentaciones orales, en general, serán producto de un trabajo previo de investigación y de elaboración seguramente de algún material escrito. Para la elaboración de ese material escrito, en general, vamos a trabajar con un método y ese método nos va a llevar desde lo general hacia lo particular, nos va a hacer pensar en el tema buscando suficiente bibliografía, analizando esa bibliografía, vamos a leer y vamos a observar y analizar mucho material, seguramente mucho de ese material no va a terminar en la presentación o en el trabajo escrito. Luego vamos a hacer un recorte, una selección, vamos a ajustar nuestro objeto de estudio, vamos a focalizar en material más específico, vamos nuevamente a recortar, también vamos a hacer un trabajo de experimentación, vamos a obtener resultados y esos resultados finalmente los vamos a discutir y comentar para terminar plasmando todo esto en un documento escrito. Ese documento escrito seguramente tenga un proceso de revisión donde los evaluadores, ya sea docentes o jurado de algún tipo, va a llevar adelante un conjunto de recomendaciones o de observaciones y nosotros revisaremos la publicación y la afinaremos y lograremos encontrar un documento acabado y finalmente trataremos de presentarlo en algún evento público y pensemos, por ejemplo, en la presentación de los trabajos finales o presentaciones de trabajos de investigación en congresos. Más o menos, como se van dando cuenta, cuando llegamos a la etapa de presentación, existe un proceso previo y ese proceso previo definitivamente es mucho más extenso. Por lo tanto, vamos a pensar en la exposición en público en general como el final de un extenso proceso que nos ha ido preparando para ese final que debe ser efectivo. Algunas condiciones de éxito para las presentaciones en público tienen que ver con la pronunciación clara de las palabras, no solo deben ser adecuadas las palabras, sino que además deben escucharse adecuadamente y también debe cuidarse la connotación de las palabras que terminemos utilizando. Es muy importante la selección de las palabras para evitar todo tipo de incomodidad o de reparo en el auditorio
que pudiera distraerlos o que pudiera de algún modo incomodarlos. La expresión de la voz y también el sentido del humor que tengamos en la presentación va a ayudar positivamente. Tengan en cuenta que cuando decimos sentido del humor, de ninguna manera nos referimos a que tengan que ser graciosos o intentar hacer chistes. Particularmente pienso que la capacidad de hacer buenos chistes es un talento natural o que debe ensayarse suficientemente. Las personas que no tenemos un natural talento o propensión a hacer buenos chistes, tenemos que terminar explicándolos. No debe haber nada más desatinado que incorporar un chiste en una presentación y terminar explicándolo. Por lo tanto, hay que tener sentido del humor y el sentido del humor tiene que ver con aceptar que hay cosas que pueden pasar, que en ese transcurrir de la presentación pueden suceder eventos que distraigan al auditorio, que nos distraiga a nosotros y que en definitiva, si no tenemos suficiente capacidad de tomar con humor estos imprevistos, podrían de algún modo obstaculizar o interrumpir nuestra presentación al punto de hacernos fracasar. Entonces tenemos que tener suficiente sentido del humor para sobrellevar estas situaciones y seguir adelante y que nada interrumpa nuestra secuencia de presentación. Cuando elegimos la forma de la presentación y determinamos también los recursos visuales que nos van a acompañar, también tenemos que determinar la imagen que queremos presentar. Y para eso vamos a pensar la vestimenta y el aspecto adecuado que debemos llevar a la presentación. La mejor recomendación que hemos podido construir a lo largo de estos años de trabajo es que tratemos de ir lo más cómodos posible y además que busquemos estar vestidos adecuadamente con el entorno donde vamos a hacer la presentación. Por ejemplo, si trabajamos en una empresa donde normalmente trabajamos de mameluco y casco, el día de la presentación no tendríamos por qué vestirnos distintos si es para ese entorno laboral. En cambio, si por ejemplo con la misma empresa tendríamos oportunidad de hacer una presentación a inversores externos o a bancos o una inversión o un evento de presentación que tenga que ver con publicidad o relaciones públicas, seguramente buscaremos una vestimenta más adecuada al lugar donde estaremos presentando nuestras ideas y donde estaremos realizando esa exposición en público. Todo el material que nosotros propongamos que sea visual y que acompañe a nuestra presentación es en definitiva un recurso y ese recurso debe actuar en conjunto con nosotros y de ningún modo puede ser protagonista de la presentación. El expositor es el protagonista último de la presentación y debe estar preparado para, en caso de que alguna cuestión falle, pueda seguir adelante de todos modos con esa presentación. En cada punto de la presentación vamos a mostrar material y vamos a escribir texto en nuestras filminas y tenemos que tener en cuenta que todo el contenido que vaya a la filmina debe ser importante, por lo tanto en cada momento de la presentación deberemos remarcar esa importancia y nada de lo que está en la presentación escrito debe saltearse. Como ustedes a esta altura del curso ya han visto la exposición escrita, principalmente en la última clase del seminario, lo que vamos a hacer ahora es comparar las características de la presentación escrita con las características de una presentación oral. Si bien en una presentación escrita en general seguimos un proceso que es deductivo, donde vamos de lo general a lo particular, en las presentaciones orales no podemos realizar esa secuencia porque sería quizás demasiado extenso y normalmente la gente mantiene la atención mucho menos tiempo en una presentación oral que en una presentación escrita. El texto escrito se puede leer y releer, se puede retroceder a gusto y todos leemos a distinta velocidad y con distinto grado de análisis. En cambio, la presentación oral
todo el ritmo de la presentación está dado por el ritmo que le imprima el orador. Por lo tanto, debe tener algunas particularidades que impidan que la gente o que el auditorio se pierda o se distraiga. Principalmente hay una característica de las presentaciones orales que no tienen la presentación escrita, que tiene que ver con que a intervalos regulares hay que hacer como pequeños cierres o pequeñas conclusiones y recapitulaciones de lo que se viene diciendo para mantener la concentración y también para mantener el hilo de lo que se viene exponiendo. Para preparar una presentación necesitamos cumplir una secuencia de pasos. Vamos a pensar primeramente en el propósito de la presentación, aunque compartimos o podemos compartir el tema con otros u otras presentadoras o expositoras, tenemos que tener en cuenta que el propósito que nosotros le imprimimos a la presentación no necesariamente va a coincidir con el resto de las presentaciones. Podemos querer una presentación que nos permita brillar, que nos permita ser los mejores, que nos permita ganar un premio, que nos permita ser contratados o contratadas para en el proceso de una entrevista laboral. En definitiva, podemos intentar vender una idea y por supuesto vamos a querer que nos la compren. Entonces el propósito de la presentación va a ser particular de cada una de las presentaciones que tengamos que llevar adelante. Muchas veces el propósito de la presentación podrá ser simplemente aprobar o simplemente cumplir y también se notará en el esfuerzo que podamos poner en la preparación de esa presentación. Lo primero que vamos a hacer es juntar toda la información que tenemos disponible y seleccionar las cuestiones más importantes. Evidentemente no vamos a poder presentar toda la documentación o todo el contenido que tengamos en un documento escrito durante una presentación breve. Por lo tanto, esa selección, ese recorte, será clave para el éxito de la presentación. Tenemos que sistematizar nuestras ideas y pensar de qué modo vamos a mostrar esa información y también elaborarnos un pequeño índice que nos permita tener a la vista la secuencia en la cual se irá presentando la información. La información que se va a exponer debe ser preparada convenientemente para que luzca adecuada para una presentación visual. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, con los gráficos, hay gráficos que podemos poner en un informe escrito que pueden ocupar toda una página y pueden estar cargados de datos. Evidentemente, cuando hacemos una presentación oral, si ponemos un gráfico denso en una filmina de PowerPoint, el auditorio no tiene posibilidad de escribir sobre el gráfico o mirar más en detalle o utilizar una regla. Entonces, si no ponemos un gráfico simplificado, es posible que los que estén observando no puedan entender a qué nos referimos. Entonces tendremos que preparar gráficos donde estén solamente las líneas más importantes, resaltado, con textos más grandes, con los ejes bien remarcados y todas las cuestiones que favorezcan la presentación visual. De ningún modo vamos a poder hacer una presentación exitosa si no tomamos la precaución de ensayarla. Nunca vamos a saber cuánto tiempo demora una presentación si no la hemos realizado al menos una vez. Una vez que tengamos lista nuestra secuencia y ensayada la presentación, lo conveniente es elaborar un breve resumen que nos permita tener disponible la información, no solamente la secuencia en que vamos a presentar la información, sino también el texto que queremos decir. Esto va a ser muy conveniente para poder practicar la presentación y también para poder mostrarle a otros compañeros, otras compañeras que trabajen con nosotros y que necesiten conocer qué es lo que vamos a hacer durante nuestra presentación. Los factores claves que nos van a llevar al éxito de una presentación oral tienen que ver principalmente con la preparación. Esa preparación no solamente tendrá en cuenta nuestros objetivos y nuestro propósito, sino que además
nos va a permitir diseñar correctamente el mensaje que queremos transmitir. No podemos diseñar el mensaje si no pensamos en el público que nos va a estar observando, ya sea un jurado, ya sea un público de divulgación. Vamos a poder leer o presentar indistintamente. Si vamos a necesitar leer desde la filmina, tenemos que tener en cuenta que no podemos darle la espalda al auditorio y además tenemos que tener en cuenta que nuestra voz no puede perderse por dirigirnos hacia un papel o hacia un texto que esté, digamos que no esté de frente. Entonces tengamos cuidado y podemos hacer también una presentación. En esa presentación lo que vamos a hacer es comentar la idea y no centrarnos en un texto predefinido. En general para nosotros es mucho más fácil presentar que leer, y leer termina a veces siendo una trampa porque genera en el auditorio como la sensación de que el expositor simplemente está reproduciendo algo que está escrito y como si no tuviera más que agregar que lo que se lee. Muchos de nosotros seguramente pensamos que una presentación que no aporta comentarios extra más allá de lo que está escrito podría simplificarse en el envío de un material o de un documento o de un resumen, y el valor de la presentación en sí está en lo que el orador puede aportar más allá de lo que esté escrito en ese documento. Ya vieron ustedes cuestiones que tienen que ver con el lenguaje del cuerpo. Saben que en una presentación no solamente vamos a llevar adelante un contenido, sino que además vamos a imprimirle un metamensaje que tiene que ver con nuestro lenguaje gestual. Así que el ensayo también nos va a permitir ser conscientes de ese tipo de transmisión o de ese tipo de mensaje. Es necesario pensar que debe escucharse claramente lo que decimos y que debemos modular la voz para llegar con volumen suficiente y con expresión suficiente para mover el ánimo de las personas que estén escuchándonos, pero además para que se pueda escuchar correctamente desde todos los puntos de la sala donde estemos presentando. Por último, hay recursos que pueden acompañar nuestra presentación, y esos recursos pueden ser audiovisuales. No pierdan de vista que los recursos visuales pueden ser complementarios, pero los recursos audiovisuales no son complementarios. Los recursos audiovisuales deben intercalarse con el orador y no pueden ser, en definitiva, cuestiones que suceden simultáneamente. Ustedes no pueden hablar sobre un video, salvo que el video sea mudo. No pueden hablar sobre una canción al mismo tiempo. Deberán esperar que suceda la parte que tiene sonido y luego podrán hablar. Entonces tengan en cuenta esas cuestiones que dificultan un poco algunas características de las presentaciones cuando hay audio incluido. Muchas veces las presentaciones que llevaremos adelante serán presentaciones grupales. En esas presentaciones, en definitiva, la preparación sigue siendo de vital importancia, pero no solo la preparación individual, sino también la oportunidad de ensayar y de poner en común con el resto del grupo la presentación, poder ensayar las pausas, poder ensayar la coordinación entre el final de la exposición de determinado orador y dar paso a un compañero o compañera, ensayar las señas, ensayar también las interacciones, las idas y vueltas dentro de la presentación. Es importante para las presentaciones grupales cuidar algunos aspectos que tienen que ver con el principio de la presentación, que si ustedes hacen una presentación individual podrán ser los primeros 30 segundos o 60 segundos de la presentación, pero en un trabajo grupal muchas veces es la presentación completa de la persona que inicia esa presentación grupal.
Entonces deben cuidar específicamente los aspectos que tienen que ver con el orador que va a hablar al inicio y el orador o oradora que va a hacer la presentación final o las conclusiones. En los dos casos es necesario que, que las personas que les toque realizar o cumplir ese rol entiendan que su papel es fundamental en el trabajo del equipo. Mientras cualquiera de los oradores está presentando su parte, el resto del equipo debe estar atento y también deben tener en cuenta que el auditorium los está observando en el momento que están hablando, pero también en el momento que están esperando. Entonces tengan en cuenta que en el tiempo de espera lo que hacemos es concentrarnos en lo que la persona que está llevando adelante la locución en ese momento está diciendo para poder ayudar y para poder, aportar en el caso de que sea necesario dar algún tipo de empujoncito, de salvavidas, si la persona que está hablando se distrae o se pierde. Para eso es vital que conozcamos qué es lo que cada una de las partes va a decir en el momento de su intervención para poder ayudar. Y de todos modos no tenemos que apurarnos y tenemos que dar el tiempo suficiente para las pausas que todos hacemos cuando hablamos y cuando pensamos las cosas que estamos diciendo. Mientras hablamos tenemos que tener en cuenta que es nuestro turno y en ese turno vamos a llevar adelante nuestra parte con mucha responsabilidad, pero no vamos a perder de vista lo que pasa con el resto del grupo por si nos están haciendo alguna seña o nos están dando alguna indicación que tiene que ver con llamarnos la atención sobre cuestiones que pueden tener que ver con el tiempo, con los recursos o con algo que estamos diciendo o algo que estamos haciendo físicamente. Finalmente, la persona que termina la presentación debe tener cuidado de agradecer por el tiempo y también debe tener cuidado de ofrecer la oportunidad de preguntas y de quedar a disposición. Lo mismo que la persona que inicia la presentación debe tener cuidado de hacer una suficiente presentación de los integrantes del equipo o de la denominación del equipo que va a llevar adelante ese trabajo, de hacer la cita conveniente de las motivaciones, del título, de la oportunidad de haber realizado ese trabajo. Bueno, en definitiva, cuando hacen una presentación grupal, la clave es ensayarlo suficientemente en una situación lo más parecida a la situación real para detectar justamente cuáles son las principales dificultades y las principales fortalezas también de esa presentación. Muchas veces, la parte final de la presentación o en algún momento de la presentación suceden preguntas y esas preguntas también muchas veces tienen que ver con un proceso de evaluación, con un examen. La primera recomendación para afrontar las preguntas tiene que ver con vencer la emoción. Cada vez que vamos a intentar responder una pregunta, tenemos primeramente que comprenderla completamente y para poderla comprender necesariamente tenemos que escucharla completamente. Observamos en muchas oportunidades a los oradores que intentan empezar una respuesta antes de que la persona que está preguntando termine de preguntar. No cometan ese error, intenten escuchar completamente la pregunta y asegurarse de comprenderla. Si tienen dudas, pregunten ustedes o repregunten para asegurarse de que la respuesta que van a ofrecer realmente tiene que ver con la pregunta que les están haciendo. Si les hacen una pregunta que en ustedes genera algún tipo de duda, eviten la escena muda. Realmente, después de todo el proceso de preparación y de todo lo que han leído y conocido para el momento de la presentación oral, es poco probable que ustedes no tengan ninguna idea de por dónde viene la respuesta. En el caso de que ustedes sí conozcan fehacientemente cuál es la respuesta, no vayan directamente a la respuesta concreta, sino que inicien encuadrando mínimamente el tema del que se trata para poner en situación al resto de las personas que están escuchando, porque por supuesto la persona que hizo la pregunta está claramente en tema, pero las demás personas quizás ni siquiera entendieron por dónde venía. Entonces es necesario iniciar encuadrando el tema
y después ir hacia la respuesta en sí misma. La respuesta puede ser concreta, puede ser puntual, podemos conocer finalmente exactamente cuál es la respuesta, pero muchas veces vamos a tener solo una idea de respuesta, vamos a saber por qué lado viene, en ese caso podremos responder parcialmente, podemos indicar también que en alguna oportunidad la pregunta no tiene que ver directamente con el tema que se está tratando o excede los alcances del trabajo, entonces también podemos indicarlo y ensayar una especie de respuesta con esa salvedad, y también podemos indicar cuando realmente no tiene que ver con el tema, porque sí sabemos que no tiene que ver con el tema. Hay una cuestión que es importante, que es cuando ustedes ofrecen preguntas, si hay muchas manos que se levantan, den la palabra a todos y escuchen todas las preguntas y no se olviden de responder ninguna. Y lo mismo si les preguntan varias cosas en una sola pregunta, atiendan cada uno de los temas y no dejen cosas pendientes. Es da muy mala imagen un orador que evita responder algunas cuestiones y que no explica por qué lo hace. Y finalmente, si ustedes cuando llegan al final de escuchar completamente la pregunta y comprenderla, se dan cuenta que no tienen absolutamente ninguna idea de por dónde puede ir, bueno, hay una posibilidad que es decir sinceramente que no saben. Eso es mucho más prolijo que intentar ofrecer una respuesta que no se ajuste a la realidad, porque probablemente la persona que está preguntando tenga una idea de la respuesta. Y eso sería nuestra rendición honorable en el caso que no sepamos. Para afrontar ese examen es necesario planificar las actividades. Muchas veces los exámenes son grupales y todos los años los profesores solemos tomar exámenes que son de características similares, entonces ustedes pueden asistir a otros exámenes previos al turno que les toca exponer para saber cómo viene la dinámica del examen, para saber quiénes son los que preguntan, si preguntan durante la presentación, al final de la presentación, si hacen preguntas abiertas, cerradas, si son puntuales o incisivos, o si simplemente nadie pregunta nada, si son estrictos con el tiempo o si no lo son. Entonces, en esa dinámica de asistir a otros exámenes, ustedes van a ir seguramente más preparados para llevar adelante su presentación. En alguna oportunidad, ustedes van a ir recortando, cuando diseñan la presentación, van a ir recortando el contenido, y al momento de recortar el contenido habrá cuestiones que ustedes dejan afuera de la presentación porque simplemente no tienen suficiente tiempo, suficiente capacidad para transmitir esos conceptos, y prefieren ir a cuestiones que son más puntuales o más importantes. Todos esos temas que ustedes quisieran hablar y no van a poder porque no les alcanza el tiempo, es preferible dejarlos sugeridos durante la presentación, y si al evaluador al final del examen le surge alguna cuestión de interés, seguramente irá por esos temas que ustedes dejaron sugeridos, y estas preguntas podemos decir que son como a la carta, porque las elige de un menú que ustedes han ido planteando durante su presentación. Y finalmente, intenten no probar suerte en su presentación, prepárense suficientemente, practiquen suficientemente, y eso mejorará notablemente sus oportunidades de éxito. Cuando realicen una presentación, los va a acompañar algún tipo de recurso, aunque no es indispensable, pero sí es posible tenerlo. Hay algunas reglas que son básicas para la preparación de estos recursos visuales. En los recursos visuales hay que insertar poca información, y esa información tiene que estar bien organizada. Es necesario presentar un temario esquemático al inicio. Además, tenemos que buscar recursos simples, con letras claras y dibujos claros, para que nada distraiga al orador. Mantener una continuidad en la dinámica. Si siempre ponen el título en el sector izquierdo de la filmina, bueno, eso le da como una continuidad que al orador no le hace, al espectador no le hace distraer pensando en qué parte es cada cosa. Sabemos que el título está siempre en ese lado, que los dibujos están siempre en el mismo lado, que las citas están siempre en el mismo lado, entonces sabemos dónde buscar. Hay que cuidar la visibilidad,
para que en las aulas donde hagamos nuestras presentaciones tenga todos los espectadores o todas las personas que estén presentes puedan observar con comodidad nuestra presentación y además presentar una síntesis de contenido al final y en distintas oportunidades dentro de la presentación para mantener la atención y la continuidad del contenido. Hay algunos medios disponibles que ustedes conocen, ustedes pueden proyectar presentaciones de PowerPoint o de Prezi o algunas otras, inclusive podrían preparar un video, podrían utilizar la pizarra, podrían utilizar filminas de acetato. En cualquier caso, la disponibilidad de recursos es muy amplia, pero tengan presente que las recomendaciones que estamos planteando durante esta presentación tienen que ver con una cuestión general y que se van a respetar en todos estos formatos. Si tienen que elegir entre color y blanco y negro, presten atención a que las filminas con colores vivos y con variedad de colores se lucen mucho más cuando el ambiente puede oscurecerse. Si el ambiente no puede oscurecerse, las filminas más efectivas son las que son blanco y negro, que tienen mejor visibilidad. Hay una regla que es la regla de 6×6, que en definitiva nos dice que cada imagen o cada filmina no debe tener más de 6 oraciones y cada oración no debe tener más de 6 palabras. Y esto más o menos habla de la densidad de palabras que ponemos en una presentación. Pueden colocar imágenes, pueden colocar palabras o texto. Por supuesto, siempre será mejor colocar una imagen y comentarla que colocar un texto y leerlo. Cuando utilicen los tipos de letras, utilicen letras que sean de común circulación, la letra Times, la letra Arial, ahora la Calibri, que ya está predeterminada en las nuevas versiones de Word. Utilicen letras que le permitan al auditorio leer rápidamente y cómodamente el texto que ustedes proponen. Cuando elijan colores, tengan cuidado de utilizar colores bien contrastantes y de no utilizar colores que en su superposición generen algún tipo de dificultad a personas que puedan tener astigmatismo o que puedan, en definitiva, tener dificultades con los contrastes de colores. Utilicen un buen contraste, utilicen colores claros y bueno, tengan en cuenta también que una filmina en general no debe estar más de 2 minutos en el visor. Pueden poner filminas que se pasen mucho más rápido y filminas que demoren más, pero más o menos es una buena estimación para la longitud de una presentación, pensar que cada filmina más o menos va a demorar 2 minutos. Si la expectativa es realizar una presentación de 10 minutos y ponen más de 5 filminas, la realidad es que seguramente se van a quedar sin tiempo. Pueden poner gráficos y pueden poner tablas, pero tengan presente que los gráficos son fáciles para interpretar a simple vista y las tablas requieren algún grado mayor de atención y tienen que cuidar la visibilidad. En los gráficos observamos una línea de tendencia, en cambio las tablas necesitamos poder leer los valores con comodidad para poderlas interpretar. Para terminar, les recomiendo que cuando piensen en la elaboración de una presentación oral, piensen en cuál es el cliente que recibe esa presentación. Piensen en el público, si es su cliente, piensen en la persona que los va a evaluar, si es su cliente, piensen en la persona que va a comprar o que los va a contratar, si ese es su cliente. Otras veces el cliente será masivo, será de difusión, será un determinado segmento. Bien, piensen cuál es su cliente y eso les va a permitir orientar la presentación en función de ese cliente. Sean originales, cuiden que su presentación sea distinta a las demás. Tengan presente que si pueden hacer una presentación que destaque de las demás y que destaque por los factores positivos, esa es una presentación que las personas cuando se vayan de ese recinto recordarán. Y personalmente pienso que el éxito de esa presentación tiene que ver con la capacidad que tenemos el resto de los participantes de recordarla y recordarla como algo positivo. Finalmente, hay un aspecto de las presentaciones orales
al cual no podemos escapar y que tiene que ver con la vergüenza, los nervios, los miedos. Piensen que el ensayo les va a permitir reducir el nivel de ansiedad y seguramente dominar en parte los miedos. Y por otro lado, el ensayo frente a público, donde una persona los esté observando, aunque no sepa del tema particular, eso es muy significativo para el éxito de la presentación. Cuando la persona que los escucha ensayar conoce del tema, les podrá aportar información que tenga que ver con lo que no se entiende, con lo que se dice con errores, o lo que no se dice o lo que falta decir. En cambio, cuando una persona los esté escuchando y escuche su ensayo y no conozca sobre el tema, les podrá aportar sobre el lenguaje gestual, les va a aportar sobre lo que no se alcanza a leer, sobre lo que no queda lindo, y en cualquier caso son aspectos importantes que aseguran el éxito de una presentación si podemos tenerlos en cuenta. Y por último, no solamente hace falta animarse para hacer una presentación, sino que lo que hace falta es practicar. Hay muchos oradores o oradoras que son naturalmente exitosos en sus presentaciones y muchas veces en presentaciones que no tienen ningún ensayo. Esa no es la situación general de todos nosotros. En general nosotros necesitamos practicar, necesitamos ensayar suficientemente las presentaciones y eso nos da mayores grados de seguridad y por supuesto que nos acerca un poco más al éxito, que por supuesto es producto del trabajo y no de un don natural. A esta altura de nuestra experiencia lo podemos asegurar. Como última recomendación, les hemos presentado algún material que tiene que ver con un resumen de ideas que nosotros entendemos que van en línea con la presentación, con las claves de éxito para una presentación oral. Pero hay mucho material disponible en las redes, hay mucho material disponible en internet y hay también mucho publicado sobre esto. Les dejamos estas referencias que tienen a la vista para que puedan aprender más o revisar otras cuestiones que vayan más allá de los comentarios que hemos realizado durante esta presentación. Tengan en cuenta además que tienen un apunte de cátedra que está disponible en el aula virtual del campus, que también hace referencia a estas cuestiones. Desde ya les agradezco por su tiempo y quedo a disposición de todos ustedes y de todas ustedes para cualquier consulta que quieran hacernos, ya sea en los foros de consulta, a nuestros correos, a mi correo particular o el correo del seminario, y también en cualquier oportunidad que tengamos de realizar una consulta online, por ejemplo ahora cuando volvamos a la clase. Bueno, muchas gracias y espero que les sirva todo este contenido.